Buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto que hemos acordado por denominar charla coloquio en torno a la figura de Sebastián Santos Rojas, el escultor imaginero onubense que se consagró con su obra y es uno de los imagineros más importantes del siglo XX. Con ocasión de cumplirse el 125 aniversario de su nacimiento, se celebraron sendas exposiciones en Sevilla y en Huelva, recogiendo toda su obra y todo su legado. Y en el día de hoy pues me acompañan en la mesa don Salvador Gómez de Los Ángeles, que es portavoz del Gobierno de la Diputación de Huelva y miembro de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Isla Cristina, el periodista, locutor, comunicador Nacho Molina, el comisario de la exposición sobre Sebastián Santos en Huelva, don Jesús Rica Molins, y el artista, diseñador, bordador, etcétera, tiene un currículum impresionante, Francisco Carrera Iglesias Paquili. Así que hasta aquí mi cometido. Espero que disfruten del contenido de esta charla y creo que vamos a pasar ahora a ver un documental, un audiovisual sobre Sebastián Santos. Muchas gracias. En la antigua calle del Olivo del municipio onubense de Higuera de la Sierra, nació Sebastián Santos en el seno de una familia humilde el 4 de noviembre de 1895. En su infancia descubrió los suelos arcillosos de la localidad, de donde toma el barro para modelar sus primeras figuras a los 8 años de edad. Para él era un juego. Hacía sus santos de manera clandestina y sus habilidades artísticas comenzaron a ser conocidas en todo el pueblo. Al ser llamado para hacer el servicio militar en la capital y después de haber sido descartado, aprovechó para entrar en contacto con los círculos artísticos de Sevilla y adquirir la formación que hasta entonces no había podido disfrutar, ya que era autodidacta. Creció y desarrolló su arte fundamentalmente en el ámbito religioso. Parroquias, hermandades, conventos vieron en sus gubias el renacer de los modelos clásicos del barroco de Montañés o Mesa. Sebastián Santos se convirtió así en el escultor más notable a la hora de interpretar a la Virgen María en el siglo XX. Lo demostró por toda Andalucía, pero en especial en Sevilla. El catálogo de dolorosas que dejó en la ciudad son un ramillete de su talento y extraordinaria habilidad para hacer bello el dolor. Aquí lo vemos trabajando en su estudio en unas imágenes inéditas hasta la fecha. Dotaba sus obras con una unción especial. Salían del taller con la devoción prácticamente asegurada. Obras minuciosas, llenas de encanto y genialidad, ya fuera para sacarla en procesión o para una capilla doméstica. El escultor también brilló realizando obra civil. Aquí lo vemos junto al retrato de su hija Pilar Santos Calero, realizado en 1957. En esta otra imagen aparece al lado de su obra dedicada al padre Juan Bautista de Ardales. Este es el pequeño Sebastián Santos Martín, retratado en 1966. Su huella es profunda, por eso de alguna manera Sebastián Santos sigue vivo en la ciudad, en los corazones de quienes se acercan a admirar sus obras. Hermosa manera de alcanzar la eternidad.
Buenas tardes, es un placer estar aquí esta tarde y además pues arrancar el curso con una apuesta como esta, que no es fácil que en el mes de septiembre, se lo he dicho a él cuando entramos, pues oye, pues se haga, parece que solo hay que hacer las mesas redondas, las conferencias y todo esto cuando llega la Cuaresma, ¿no? Y creo que, y más en estos momentos en los que estamos todos secos y sedientos de algo, pues nos viene muy bien que podamos compartir días, mesas y charlas sobre la Semana Santa y sobre personajes tan importantes para nuestra historia como es la figura que hoy nos ocupa, tanto gracias a los organizadores, porque se pueden hacer cosas, porque se puede llamar a los cofrades a intentar mantener viva esta llama, que aunque cada vez sea más difícil mantenerla en el tiempo, porque al final esto está hecho para lo que está hecho, que es pasar en la calle, pero evidentemente, bueno, podemos llenar los espacios con tardes como la de hoy, así que estamos todos encantados, yo creo que hablo en nombre de todos, de estar en Isla Cristina esta tarde. Y como decimos, hablando de Sebastián Santos, ¿no? Una figura irrepetible, una figura fundamental para concebir la imaginería, la escultura del siglo XX. Y ahora vamos a entrar precisamente en profundidad en esta figura y en quienes han querido homenajearlas, que son las dos personas que tengo a mi lado, porque han sido fundamentales para concebir dos exposiciones, dos monográficos dedicados a la figura en este 125 aniversario del nacimiento del escultor de nuestra tierra, de Higuera de la Sierra, y que tanto en Sevilla como en Huelva, pues estas exposiciones han intentado recoger lo que significó su vida, su obra y lo que ha aportado no solo a la Semana Santa, sino a todo el conjunto de la imaginería a lo largo de su vida. Como decimos, una figura con una personalidad arrolladora y que hoy vamos a analizar un poquito más. Y están dos personas, como digo, que han sido comisarios de esas exposiciones. En Huelva, mi querido amigo y hermano, a Jesús lo conozco desde pequeñito, desde tengo casi de su de razón. De toda la vida. Compartimos la hermandad de pasión en Huelva y tanto él como su familia, pues evidentemente... Hemos sido buenos amigos, sí, siempre. Y espero sigamos siendo, por supuesto. Y no es fácil en pasión ser amigo de todo y sin embargo lo hemos sido. Hombre. Es verdad, no es fácil. Así que es algo que... Y además, pues me alegra que iniciativas como la que tuvieron en el museo, en la Diputación Provincial de Huelva, que fue una muestra irrepetible también, y que creo que hacía falta reivindicar también el papel como onubense en la Diputación, en la Casa de la Provincia, y que lo hizo junto con Rocío también, que hicieron un trabajo fenomenal, y que, bueno, hicimos también un programa ahí incluso, sí, pues destacando la obra de Sebastián. Y también pues está conmigo otro amigo, con él tampoco puedo ser objetivo, porque lo siento, es el mejor bordador que hay, el que mejor diseña y el mejor del mundo, y lo siento, y el que se enfade que me va, pero... Se nota que nos apreciamos mucho los dos, ¿verdad? Pero es lo que hay, y entonces pues creo que es otra de esas figuras que algún día harán conferencias y harán mesas redondas sobre la obra, sobre la trayectoria, sobre lo que ha aportado a la Semana Santa, que es de una calidad impresionante, de una personalidad también arrolladora, de no tener complejos a la hora de dar pasos y de hacer lo que él ha hecho, no solo la Semana Santa, sino fuera también de la Semana Santa. Y yo creo que es una suerte tenerlo en la Cristina y tenerlo donde sea, porque además de un artista fuera de lo normal, comunica muy bien y llega muy bien a la gente, y evidentemente también es quien pone más guapa a la Virgen, a la Madre de Dios concebida por Sebastián Santos. Lo hacía con su Virgen, lo hace con su Virgen, con su madre, porque es su madre, la Virgen del Cerro, la Virgen de los Dolores, que es todo para él, y yo creo que sin ella ni siquiera lo mejor sería lo que es hoy. Y lo hacía también con su hermana, la Virgen de Rocío y Esperanza en el Calvario, en Huelva, porque son obras en las que, bueno, yo creo que hay vestidores para determinadas imágenes y él está concebido para esas imágenes, para otras muchas, pero evidentemente Sebastián Santos, como digo, quien la pone más guapa,
es mi amigo Francisco Carrera Iglesias Paquili. Y como digo, ojalá, bueno, que nos dure muchos años y no estaremos ninguno, pero a lo mejor dentro de 125 años hacen aquí una mesa redonda de él porque estuvo Isla Cristina, ¿o no? Yo espero estar en 125 años. Yo estaré con él. Me acabo de sentir enormemente mayor. No, hombre, entre 125 años no creo que nos coja. Bueno, que como decimos, pues yo creo que la terna no puede ser mejor, porque son las dos personas que más han profundizado en la historia de Sebastián Santos, que más han trabajado en ella precisamente para que en este 125 aniversario hubiera estas dos exposiciones. Pero yo le voy a lanzar a ellos la primera pregunta, y bueno, y a mi amigo Salva, que no ha dicho nada, que está aquí en la mesa, que lo quiero también un montón, y que es también de esas personas, servidores públicos, que saben y quieren a su tierra y saben de sus tradiciones, las vive, porque además fue como el cocinero antes que fraile, ¿no? Y entonces, pues él conoce de más todo lo que es el mundo de las hermandades, porque ha estado en ella, porque sigue en ella, aunque ella no esté activamente porque no pueda compatibilizar, pero que es de los que tiene esa sensibilidad a la que muchas veces echamos de menos y que sabe mucho de esto. Y eso es un honor también para quien le toca en su pueblo y en la Diputación. Bueno, yo le voy a lanzar a ellos la primera pregunta, como decía, o la primera reflexión, porque vamos a intentar hacer una reflexión. Vamos a hablar un poquito en generales de la vida de él y después también de esas exposiciones, ¿no?, de Sevilla y de Huelva. Pero podemos concluir, no sé si exagero o no, pero podemos concluir que quizás sea el imaginero más representativo del siglo XX. Sin lugar a duda, el imaginero más importante que ha habido en el siglo XX. Yo sé que esto tiene una controversia, porque hay gente que creen que por la cantidad de pasos de escenas de misterios que conformó Castillo Lastrucci, que coincidió en el tiempo, pero hay que reconocer, visto ya con perspectiva de pasado el tiempo, que al final de cuentas la calidad técnica y la calidad artística de Sebastián le hace ser el mejor escultor del siglo XX. Pero eso no lo digo yo, que yo soy un neófito, no entiendo. Lo dicen todos los entendidos. Y curiosamente es algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando empecé a estudiar y a hablar sobre él, ¿no? Una persona sin formación, sin educación a nivel artístico, como sin tener nadie que en un momento determinado, cuando era niño, cuando se empieza a involucrar con el barro, y él, por su intuición, empieza a hacer figuritas sin que nadie le diga nada, le sale innato de él, a pesar de tener a su familia un poco en contra y tal, como sin tener preparación consigue por sí solo llegar a ser el mejor escultor del siglo XX. Yo tengo una máxima que creo que es que él nació para llevar el arte a la belleza. Porque todo lo que hizo fue bello. Y gracias a esa belleza nos cautivó el alma a todas las personas que somos capaces de mirar una imagen suya vista de frente. Sebastián Santos nació para un cometido, que fue ser el mejor escultor del siglo XX y dejar un legado, que igual que ahora estamos hablando aquí por el 125 aniversario, que curiosamente, tanto en Huelva como en Sevilla, es lo único que se ha hecho para homenajear a esta figura tan importante. Yo estoy convencido que dentro de X de tiempo será una persona que tendrá una trascendencia no solo en Huelva y Sevilla, sino en toda Andalucía, y será estudiado, como ya lo es, pero con mayor profundidad, estudiado en las universidades. No hay ningún libro, lo único que hay es la tesis doctoral del hijo. No se ha profundizado en la figura de Sebastián. Nosotros, desde Huelva y desde Sevilla, hemos intentado reivindicar la figura del mejor escultor del siglo XX. Yo me sumo a las palabras de Francisco. Es verdad que es sorprendente sobre todo el hecho de que al final los genios, ¿no?, tomando a colación el título de la exposición de Sevilla, y a la misma vez el nuestro, al ser creador de imágenes, los genios y los creadores de imágenes en ese sentido parece que nacen con ese cierto don. No solamente ocurre en la escultura, ocurre también en la pintura, ¿no? Esos jóvenes que desde muy pequeños presentan habilidades o presentan capacidades por las que han nacido así. Rememoró la palabra don. Y entonces desemboca en que al final la vida se le sitúa de una manera tan complicada que parece que son pruebas para que aún así, en el caso de Sebastián, la fe persista y su inquietud por algo que desde siempre le motivó, que era, por una parte, la escultura o el arte en sí, ¿no?, el poder, como decía Paquili,
el disfrute del modelar en barro, esa prohibición a la misma vez, yo creo que incentiva que tendré más ganas de trabajarlo. Y que ocasionalmente ese autodidacta llegara a Sevilla en un momento determinado de la historia y pudiera rodearse de, bueno, los profesionales de los que se rodeó y que le permitieron, por supuesto, perfeccionar eso por lo que había nacido, ¿no? Y con lo que había nacido. Yo soy un fiel defensor de los artistas y del arte de Andalucía y sobre todo de Huelva. Tenemos la suerte de haber tenido en nuestra magnífica cantera histórica, ¿no? Tanto a León Ortega, desde aquí a darle hacer una mención sobre todo por el magnífico arte que dio, y en este caso en particular a uno de los representantes que para mi gusto puede ser el representante, de la imaginería, andaluza y sobre todo española, y no solamente nos restringimos a España. Como bien tenemos en constancia, hay piezas de Sebastián en colecciones particulares de México, de Argentina, es decir que el alcance de la obra y el alcance del talento de Santos Rojas, pues veremos a ver hasta dónde llega, qué día no descubriremos una obra que aparezca de él y que nos siga sorprendiendo, ¿no? Pero sí, puede ser calificado, por lo menos por nuestra parte, como uno de los mejores, por decir el mejor escultor e imaginero del siglo XX en Andalucía. Sus obras han dado testimonio de ello, por supuesto. Y además lo decía lo de la dificultad de los dos, hablabais de dificultades, era el menor de 12 hermanas. Claro. Era un niño muy mimado, pero que mueren sus padres muy jóvenes, claro, y tiene que irse, creo que era un taller de cerámica, ¿no?, a trabajar, y él solo se va haciendo para superar las dificultades de la vida. Al final de cuentas, la historia hay que situarla en el contexto donde corresponde, ¿no? Era una familia muy humilde, de pueblo de Higuera de la Sierra, precisamente pueblo de mi madre, ¿eh? De Higuera de la Sierra, Hay que ver, Higuera, un pueblo tan chico de artista que da, ¿eh? Y santo, y también de algún santo. Un pueblo donde en aquellos momentos el padre se dedicaba a la albañilería, a la labranza, en una pobreza casi extrema, no tenían para comer, el niño iba al colegio, no prestaba atención al colegio, el niño desde chico su inquietud era trabajar con el barro, nadie le había inculcado esa inquietud, es algo que le nace a él mismo. Los padres se niegan por completo, hay una familia adinerada del pueblo que se entera que Sebastianito hacía algunas cosas, los mandan a estudiar a Sevilla a los salesianos, a los 2 años, por circunstancias que no se saben bien claras, no se sabe si es que la familia dejó de pagar o que el padre lo reclamó porque necesitaba la ayuda para trabajar, que el niño vuelve al pueblo y se pone a trabajar. Con tanta desdicha que al nada de tiempo, con 13 o 14 o 15 años, mueren los dos padres. Primero el padre, después la madre, al nada de tiempo. Se lo llevan unos tíos al Pedroso, donde lo obligan a trabajar de sol a sol en cosas que él no se sentía a gusto. Sin embargo, siempre, en las horas que podía, siempre estaba modelando. Nunca renunció a su inquietud, hasta que por suerte viene a Sevilla, se viene del Pedroso a Sevilla, que lo van a tallar para hacer la mili, no da por el tora la medida que correspondía, y eso le vino de lujo, porque pudo entrar en un taller de cerámica, en el taller de Montalbán, y a partir de ahí él empieza su formación de forma autodidacta, por lo que va viendo y por lo que van conociendo a través de los compañeros, y empieza a crecerse, y empieza a tomar forma lo que desde chico él venía ya haciendo, pero sin conocimiento. Y empieza la evolución de Sebastián, pero hay que situarlo en una persona, un niño con 12 hermanos, donde antes no había para comer y donde él desde chico nunca renunció a pesar de las vicisitudes que tenía la familia y de la negación del padre y de la madre porque le rompían todo lo que hacía. Sí, además eso es precisamente lo que hablábamos antes, que yo creo que a medida que él crece y se da cuenta de que más le prohíben, más le incentiva. Paralelamente a la sentimentalidad que le pudiera inspirar la fe en la iglesia, en las imágenes que observaba en las capillas y en las iglesias colindantes a Higuera de la Sierra, ¿no? Pero es verdad que obviamente que comprender la vida de este chico en el contexto en el que él la vivió y que por supuesto luego, los azares de la vida, los azares del don, los azares de su profesión, lo llevan a ser uno de los grandes creadores del siglo XX. También hay que entender el contexto en el que este chico, ya no tan joven, en la década de los años 30, comienza a trabajar. Ese autodidacta se ha perfeccionado su estilo y ya está trabajando, ya hace pequeñas piezas, ya empieza a hacer obras de mayor magnitud, como es el caso de
la Virgen de Consolación y Correa, que hablábamos antes, que es una bellísima pieza que está en el convento de San Leandro. Empieza a hacer el Corazón de Jesús para San Esteban y, por supuesto, ese magnífico Corazón de Jesús que hace para el colegio de Huelva, que le encarga Manuel Siurot, para el colegio del colegio diocesano, perdón, que es una bellísima pieza de un Sebastián que, comprendamos, no había estado contaminado por los azares de lo que la posguerra le conllevará, que es una copia constante de piezas inspiradas en fotografías de obras destruidas en la guerra. Y ya existe quizás una manipulación de la concepción de las obras. Ya no es un Sebastián puro. Podemos, vamos, por sin meternos en detalles, pero podemos ver una diferencia entre el Corazón de Jesús de las escuelas diocesanas que acabamos de hablar, que es una imagen puramente de Sebastián, en la que él disfruta en un estofado en la cara, estofado en el todo, una técnica y una profesionalidad que luego, lamentablemente, se ve contaminada por la obligación de tener que copiar obras que habían ya sido realizadas sin poder dar de sí todo lo que a lo mejor él habría querido dar, ¿no? Porque, bueno, al final se limitó a copiar y se limitó a reinstaurar obras que se habían perdido, disfrutando únicamente yo creo que era su pequeño caprichito en la realización de las manos, ¿no? Luego, de las manos de esas imágenes. Luego, bueno, pues siguiendo los principios de las obras y siguiendo fotografías de las piezas destruidas, pues tuvo que... Entonces ya conocemos un Sebastián Santos a partir de ahí. A partir de ahí ya comienza su producción. A partir de ahí ya comienza una magnífica trayectoria artística que, bueno, es cuando de verdad empieza ya ese niño que tanto le gustaba jugar con el barro, ya es libre, ya es profesional y, por supuesto, pues tiene el talento para llevar a cabo todo lo que se propone. Y eso hace que haga multitud de patronas de toda la provincia de Huelva y de fuera de ella que va restituyendo. En esa época, además, en la época de la posguerra, que él se traslada a Valverde con su esposa, ya tras haberse casado en el año 33, cuando comienza, además, si te fijas, es curioso y a la misma vez es bonito, el hecho de la creación, la creación de tanta cantidad de patronas y de imágenes para, pues ya te hemos dicho, la Virgen de Montemayor para Moguer, siempre tirando muchísimo para su tierra, a pesar de vivir en Sevilla, porque en el año 37 vuelve a Sevilla, ¿no? Pero siempre por la Virgen de Montemayor, la Virgen de los Dolores de aquí de Isla Cristina, en el 39 la Virgen de la Esperanza de la Redondela, es decir, comienza una serie de imágenes... Reposo de Valverde, de Valle de la Palma... Pero a él le sirve, curiosamente, que no se le da mucha importancia. Es verdad que él se ve obligado, una vez a partir de la Guerra Civil, a reproducir casi todo lo que había desaparecido, pero eso le sirve de una escuela inmensa. Claro, pues, porque imagínate. Empieza a descubrir imagineros y técnicas, por sus estudios que él vino haciendo, que él no tenía conocimiento hasta entonces, con lo cual eso le permite llegar a la plenitud de los años 50 y 60. Todo lo que él hizo de copia le sirve de aprendizaje, porque, como he dicho con anterioridad, él no había estado en ninguna escuela, él estuvo solo en arte y oficio. Y entonces, en arte y oficio, los que hemos pasado por arte y oficio, sabemos que te abre las puertas, pero que no es un nivel... No te profesionaliza. De profesional. Claro. Y, curiosamente, hay algo que a mí me sorprende también mucho en la vida de Sebastián. Sin ser una persona preparada y sin hacer estudios, lo proponen para ser profesor de Santa Isabel de Bellas Artes. ¿Cuál no sería el conocimiento que los entendidos veían en él, que le proponen precisamente como docente, porque era una persona que había desarrollado una técnica muy particular, ¿no? De hecho, hoy día tenemos, la mayoría de los escultores que conocemos, todo el mundo te dice que como policromaba Sebastián Santos, además el virtuosismo de policromar, de pintar, de tallar. La pátina, ¿no? Destacan la pátina, además de las imágenes. Sí, que muchos restauradores se han cargado. En un principio, eso te lo dice mucho el hijo, ¿no? En un principio él utiliza las pátinas al agua y después termina con las pátinas al aceite, ¿no? Y curiosamente, él al principio, yo por lo que me comentaba Pilar y Sebastián, él cuando era joven era muy reacio a tener modelos, ¿no? Y sin embargo sus grandes obras termina copiando a modelos humanos, ¿no? A naturalistas, ¿no? Con lo cual, la evolución de la trayectoria de Sebastián es lo que hace que Sebastián eclosione en los años 50, a partir de los 50, hasta que fallece, eclosione, y Sebastián hace que se convierta en el genio. Nosotros pusimos la palabra genio, que la familia no estaba muy de acuerdo, cuando decidimos poner en la exposición el genio,
porque ellos entendían que quizá habría gente que no lo iba a comprender. Y yo les dije que un niño que nace con esa inquietud y que no tiene la posibilidad de estudiar y llega donde ha llegado, eso es un genio. Sí, eso no sin duda. se puede discutir. Y hay un detalle... Ay, perdón, Venga, Francisco, no, Y discúlpame. entonces decidimos ponerle el genio a la exposición precisamente como homenaje a esa persona que sin ser nada, sin tener base científica ni de estudio, consigue ser el gran escultor del siglo XX. Claro, y un detalle únicamente que quería puntualizar a colación de lo que hablábamos antes era que el contexto, por supuesto, a él le influye muchísimo. Es un artista que, como hemos dicho desde pequeño, a pesar de su inquietud y de sus ganas de crear inconscientemente hasta llegar a convertirse en un gran artista, comienza siendo la inspiración, la religión y la fe, imágenes que veía en las iglesias, como bien hemos comentado. Y otro momento importante que yo creo que marca la vida de Sebastián es, en su ida a Sevilla, la vinculación tan fuerte con congregaciones religiosas que confirman la vida de Sebastián. No llega y se deja influir por otros ambientes de bohemia o desemboca en otro tipo de escultura, ¿no? Quizá menos vinculada a la... No, él llega a Sevilla, vive crucialmente en la calle Castelar, cerca del convento de San Leandro. Paralelamente, la vinculación con los capuchinos es crucial en la vida, es decir, se vuelve a afianzar bajo un contexto la vida del artista, ¿no? Eso iba a decir, porque si algo destacan de sus obras, eso tan difícil que todos los escultores buscan y que es muy difícil llegar, porque una imagen religiosa no tiene que ser perfecta, sino tiene que tener eso que todo el mundo llama unción sagrada, que él era capaz de hacerlo, y precisamente todos destacan que era profundamente religioso, que tenía una fe a prueba de bomba. Incluso le rezaba las imágenes, cada vez que se ponía delante de ella, le rezaba las imágenes para tallarlas. Es decir, es que esa fe la trasladaba a su imagen. Quizá, cuando hemos hablado antes de la niñez y hemos dicho que las cosas hay que valorarlas en sus circunstancias, situación y tiempo, la familia era muy creyente y ahí le inculcaron desde chico esa fe, ¿no? Y él, además, la potenció. Era una persona eminentemente religiosa, pero eminentemente, de tal forma, yo porque me lo contaba a su familia, a los hijos no le permitía entrar en el taller. Nada. Él tenía su Virgen, se hizo un retablo pequeñito de su Virgen de la Paz, donde él rezaba todos los días el rosario. Sí. Y a los hijos le permitía entrar en el taller solo el domingo cuando venían de misa para rezarle a la Virgen de la Paz. Es una persona que, como tú has bien dicho, en vez de imbuirse del aspecto cultural de Sevilla y de las corrientes, él se dedica a canalizar su vida particular a través de su familia y la religión. De hecho, los propios hijos reconocen que era un poco incluso severo. Era severo, era muy... Llevaba al extremo, claro. llevaba a todo el extremo todo lo que él sentía. Y él no permitía que en el taller se hablara algo que pudiera ofender en un momento determinado a sus creencias. Eso le da una unción a las imágenes suyas que yo creo que pocos escultores lo han conseguido. Porque es fundamental alguien que hace una imagen que va a estar al culto y que va a transmitir emociones para que nosotros, a través de esa imagen, nos podamos comunicar y rezar, tiene que tener una unción de vida espiritual que se la extrapole a la imagen que está haciendo. Con lo cual, las imágenes de Sebastián Santos, las que nosotros vemos, nos están llamando a rezar, nos están llamando a comunicar. Y eso solo lo puede hacer una persona que vive desde la fe para proyectarlo a través del arte. Y si no entienden lo que es esa unción, solo hay que ver, por ejemplo, al Cristo de la Cena de Sevilla, que es una auténtica barbaridad, esa mirada hacia arriba, o el Nazareno de Huelva, que posiblemente sea el mejor nazareno del siglo XX, una auténtica bestialidad. Y después en el tema, por ejemplo, de la Dolorosa, estamos viendo imágenes ahí de sus obras. En el tema de la Dolorosa, él traslada esa unción a las imágenes. Olvida el concepto de vírgenes niñas, guapas y modelos fantásticos, sino que hace unas imágenes con las miradas perdidas en el horizonte, con un dolor contenido, imágenes maduras, de mujeres ya maduras, que dan otro modelo y que además hacen que uno, el sello de Sebastián, lo vea siempre. Siempre. Tiene una particularidad, porque ya yo he tenido la gran suerte de que he visto imágenes de él, y además no se me dan otro prototipo de imagen, como decía antes Nacho. Lo hago, pero no es igual, no es igual, parece que estoy mimetizado un poco con Sebastián Santos. Tiene una particularidad que yo descubrí cuando empecé a vestir la Virgen del Cerro. Todo el mundo, las imágenes de Sebastián, le ponía el tocado que le ponían los tocados rectos. Y Sebastián, el dolor tan sutil que le da a las dolorosas,
lo refleja a través del cuello. Por eso le mete esta hondonada tan profunda, porque es un dolor interior. La Virgen se está ahogando de dolor, pero sin que la cara sienta esa exclamación. Es un dolor donde tú en la cara no le ves reflejado ningún tipo, como Montes de Oca podría ser, de teatralidad para reflejar el dolor. No, es un dolor sutil, profundo. Y eso se lo da la expresión del ahogo del cuello. Por eso cada vez que hablo en algunas que decimos que me invitan a algunas, digo que a las imágenes de Sebastián Santos, a las dolorosas en particular, nunca se le debe de tapar el hoyuelo. Y después otra particularidad de Sebastián, las manos. Las manos. Es fundamental. Las manos de Sebastián son sutiles, acompañan. No es como el concepto que hoy día tenemos, sabéis bien, que hoy día por las redes sociales basta que alguien haga algo para que tenga 23, que como no tienen personalidad, sigan a lo que hace alguien, ¿no? Porque la ponen con las manos así. Lo que estoy diciendo es una verdad, ¿eh? Miren ustedes, las imágenes están para acompañar el movimiento de la cara de la Virgen. No se tiene por qué convertir una imagen en un maniquí de escaparate. Hoy, si nos fijamos bien, a través de las redes sociales, que yo respeto lo que se haga, pero muchas veces perdemos el norte. Las imágenes están concebidas para rezar, para transmitirnos piedad, para transmitirnos devoción. Eso lo hacía Sebastián perfectamente. Sebastián huyó del escaparatismo y huyó del maniqueísmo. Sin embargo, hay otros escultores que han ahondado en la parte un poco de niña de 17, de 18. Él, sin embargo, todas las dolorosas que hacía eran dolorosas maduras, pero dolorosas maduras con belleza serena que transmitían, a pesar de su madurez, una belleza de juventud. Eso lo hacía perfectamente Sebastián. Las encarnaduras de Sebastián en las dolorosas son un tono rosáceo, grisáceo, casi en algunas partes marfileñas. Eso le da una sutileza que difícilmente otros escultores han tenido capacidad. Por eso las imágenes de Sebastián, a la hora de vestirlas, son muy particulares. Porque tienes que poner en valor lo que realmente el escultor hace. Un vestidor lo que tiene que hacer es terminar la parte que el escultor no ha terminado. Por eso son imágenes de vestir, pero no anular al escultor. Y que son fundamental porque te puedes cargar una imagen o puedes, como tú dices, terminarla y realzar una imagen que no sea muy buena. Si tú la viste por derecho, cambia totalmente. Y dices, bueno, esta es otra. Y sin embargo, hay que conocer primero la obra de quien estás vistiendo. En este caso, también respetarla y saber lo que él querría, que tampoco es fácil saberlo. No, me gustaría únicamente hacer, bueno, por completar un poco lo que se ha comentado. Por una parte, y perdóneme que me retraiga un poco, al comentar antes que Sebastián era una persona estrictamente, en mayúscula, religiosa, es irónico el hecho de que, bueno, nos decía su hija que él trabajaba rezando y rezaba trabajando. Nosotros esa frase se nos quedó muy marcada porque dudo que a día de hoy, quizás me equivoque, haya artistas que lo hagan con la profundidad con la que Sebastián lo hacía. Es irónico que bajo este pensamiento y bajo esta sensibilidad tan fuerte orientada a la religión y que además fuera un pilar crucial en su vida, Sebastián, bueno, él no era muy adepto a la... Bueno, a él le gustaba muchísimo el poder ver procesionar ciertas imágenes de Semana Santa, el día que concurrían en la calle, pero él luego no era adepto a procesionar. Salvo el caso de la Virgen del Silencio, la Virgen de la Concepción, en la que él se hace hermano del silencio y procesiona una única vez en su vida, con el mal trago de que, nos contaba Pilar, procesionaba y como además lo pusieron justo delante del paso de la Virgen, escuchaba el rum rum de la gente. Hay que ver la Virgen, que no se cuánto, hay que ver la Virgen. Y él se enervaba porque él no podía girarse y decirle, señora, es que la Virgen tiene que ser así, o la Virgen la veo así, ¿no? De las pocas ocasiones, luego por supuesto nos contaba Pilar que disfrutaba los últimos años de vida, que fueron pocos tras adquirirle a la Hermandad del Calvario, que vio procesionar a Rocío y Esperanza por las calles de Huelva, ¿no? Lo que comentabais ahora, precisamente de la dulzura que ejecutaba sobre todo en las vírgenes maduras, es un detalle característico por lo que decía Francisco, la mayoría son maduras, particularmente veo incluso más madura la Virgen de Rocío y Esperanza, veo que es una Virgen que transmite una serenidad madura ya de final de su carrera.
Tenemos en consonancia de que en el año 74 las quieren, aunque ya estuviera realizada a tiempo anterior, y yo creo que es de las más maduras que se puede observar. Ya no es una virgen, al contrario de lo que vosotros decís, quizá le veo una cierta connotación, quizás más juvenil al resto, y esta quizás una calidad de señora, quizás mucho más serena, mucho más adulta, mucho más madura. Particularmente, una opinión. Y por otra parte, es verdad que la dulzura que ejecutó en ciertas obras, como por ejemplo ciertas Inmaculadas que rebosan una juventud. Hay una Inmaculada en Ronda que es bellísima, es bellísima. Además hay una fotografía muy icónica de Sebastián en el que aparecen sus hijos debajo de esta Inmaculada. Aparece, bueno, Francisco, Jesús, Pilar y Sebastián, y es bellísima. Es una Inmaculada que además él presenta a un concurso, a una exposición de escultura sacra en el año 50, y es precisamente el rostro de su hija Pilar en el que está inspirado. Me refiero que incluso en la madurez de muchas obras procesionales, como habéis comentado, muchas vírgenes, muchas titulares marianas, como en ciertas imágenes no secundarias, pero sí quizás menos protagonistas de esa temática, tenía una dulzura especial y sobre todo que partía de su visión particular de la Virgen, de su concepción, de esa visión tan particular y tan profunda, ¿no? Es decir, su hija nos contaba que él no es que soñara, pero continuamente, a la misma vez que digo que no, digo que sí, no es que soñara, pero se encontraba con la Virgen constantemente en la creación. Él quería llegar a lo sublime, él quería ver y quería dar a cada imagen, que daba en el caso de las imágenes marianas, una visión tan perfecta de lo que él concebía como la Virgen. De ahí que luego, posteriormente, las imágenes procesionales se le considerara. Es un título que, por supuesto, le va como anillo al dedo, que era el escultor, ¿no?, de la Virgen, el escultor de la imagen de Dios, de la Madre de Dios, ¿no? Tenía un sabio conocimiento de las Escrituras. Hay que tenerlo para llevar a la madera obras como las que estamos viendo, es decir, que si no se tiene el don y se tiene el conocimiento necesario. Y paralelamente efectuaba en esas imágenes marianas los detalles propios de la Virgen, ¿no? Como ciertos detalles, pues las lágrimas de cristal, 7 lágrimas en su rostro, como bueno, con conmemoración o en recuerdo de los 7 puñales que atravesaron a María, ¿no? Entonces es una persona particularmente religiosa y extremadamente religiosa que, bueno, desembocó en el amplio repertorio que produjo. Yo creo que hay que tener una vinculación muy especial con la fe y con Dios como para hacer las obras que él hizo, ¿no? Y decía que cuando llevaba a sus hijas a ver la cofradía, le decía a él, a sus hijas, fijaos la maravilla que ha salido de mis manos. Ni él mismo se creía lo que después él veía en la calle, ¿no? Yo creo que él se retrotraía y él mismo no se veía capaz de hacer lo que había hecho. Después hay una particularidad que a mí me gustaría destacar, que quizás lo hemos descubierto a través de las exposiciones. Cuando hablamos de Sebastián, todo el mundo lo que habla son de las Dolorosas, de los Cristos que tiene titulares, de las imágenes. Sebastián ha sido una de las personas mejores miniaturistas que yo he visto. Tiene belenes impresionantes. Pero no solo belenes. Los belenes son una joya. A ver, seguramente saldrá alguna fotografía. Hemos tenido oportunidad de tener en la exposición de Sevilla. En Huelva tuvimos la suerte de convencer a Pilar, que al final, bueno, al convencer cómicamente, ¿no? Ella estaba encantada y además cedió una gran cantidad de piezas, que los belenes particularmente eran una joya. No solo por el trabajo de la mera talla, del propio modelado, eran todos en barro policromado, sino del estofado. Cómo tenía esa virtud y esa capacidad, esa sensibilidad de darle la cantidad de detalles que le daba. Yo estoy deseando que salga proyectado de verdad la fotografía de los belenes, porque era verdaderamente una joya. Bueno, esta es la figura que cambió de Grosso con el cuadro. Esa que te ves ahí, la de Grosso, que es del plata. Y bueno, no sé qué es lo que... No, estamos... Bueno, decía, hablando de gente de Ir a la Sierra, el cura Girón, que será santo, dentro de poco seguro, éramos amigos de él, y decía que él le gustaban las cosas sencillas, que disfrutaba con las morcillas tontas, cuando llegaba allí y le encantaba, y bebía agüita a la fuente. Era un hombre súper sencillo en todos los aspectos, y fíjate sencillo que su amigo era un cura santo y que va camino de la santidad. Y yo creo que ese halo lo transmitió en sus imágenes, y eso hemos podido ver precisamente en ambas exposiciones. Porque, ¿qué buscabais concretamente con esas exposiciones? No, principalmente el reconocimiento de la historia. En el caso de la historia de Huelva y su provincia, ha dado magníficos
con mayúscula. Magnífico, que cabe en esta sala y se queda chica la palabra magnífico, para nombrar la tal cantidad de artistas que ha parido esta tierra. Principalmente en Huelva lo queríamos hacer, principalmente porque se unía la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de este creador onubense, y por otra parte porque constantemente en la historia hay que en ocasiones recordar constantemente y tener presente, mira que la obra de Sebastián anualmente procesiona. Y se nombra. Y se nota, efectivamente. Y además todos los medios y todo. Constantemente la obra de Sebastián forma parte de nuestro día a día. Lo que pasa es que, por supuesto, hay ocasiones en las que hay que darle un particular protagonismo a la figura del creador, ¿no? Y sobre todo de la persona, no solamente el artista. Y entonces en Huelva, la Diputación de Huelva, por supuesto, desde aquí agradecer de nuevo la magnífica labor que realizó y la gran oportunidad que nos dio tanto a Rocío Calvo, la cual no ha podido estar hoy aquí, pero vamos, está con... bueno, le habría encantado estar, pero no ha podido estar por tema de trabajo. Está de pensamiento, no ha podido estar. Creábamos una cierta simbiosis a la hora de crear una visita al magnífico espacio de la Diputación, a la Casa de la Provincia, en la que el visitante, por una parte, tuviera constancia no solamente del artista, que es en lo que hemos caído antes, que todos los años vemos sus imágenes, pero nunca nos paramos a pensar en el artista. Una vida tan interesante, una vida tan curiosa, una vida tan vinculada a algo que luego, por supuesto, queríamos ver, que eran las imágenes sacras. En nuestro caso, en Huelva, ciertas imágenes civiles no estaban, en la de Sevilla sí, que son las que mayormente realiza al final de su carrera, al final de su trayectoria, pero queríamos dar, grandes brochazos a la vida de Sebastián y un gran reconocimiento a la labor realizada sobre todo en Huelva y en su provincia, ¿no? Vinieron piezas de Higuera de la Sierra, por supuesto. Tuvimos la suerte de que viniera el San Sebastián, que él realiza en el año 41 con tanto cariño, y además que es un ejemplo de esa sensibilidad, de una modernidad en la propia imagen que es impresionante, ¿no? Entonces, pues surge sobre todo con el hecho de dar cabida a la importancia de la persona y del artista. Yo intuyo o espero, lamentablemente la situación, que nos rodea, ¿no?, del maldito COVID, pues impidió que una vez inaugurada la muestra pudiese acceder a una gran parte de la provincia. Estaba cerrado completamente, entonces, claro, solamente pudo ser disfrutado en la propia capital, ¿no?, por los habitantes de la propia capital, pero aún así hemos intentado hacerlo llegar a todos los lugares donde hemos podido y sobre todo que la gente tuviera en constancia no solamente del artista y de la producción que hizo. Había, como decía antes, había brochazos de todo, desde el año 30, pasando por sus piezas más especiales y más íntimas, ¿no?, como el Belén que hemos comentado antes y como algunas obras de las cuales, gracias a la tesis realizada por el hijo de Sebastián, pudimos conocer, porque antes hemos hablado, Paquil y yo, que son innumerables las copias, los detalles que Sebastián tuvo con sus amigos, vecinos y paisanos Es de verdad abrumadora la lista tan larga de piezas que podremos encontrar en Higuera de la Sierra, en Valverde del Camino. Entonces, confluir o hacer que en el espacio de la Sala de la Provincia cupiese todo era imposible, pero hubo un reconocimiento y una representación importante de toda la trayectoria artística del creador, desde el año 30, con su magnífico Corazón de Jesús, hasta el año 68, en el que realiza el fantástico Simón de Cirene para la Hermandad de Pasión de Sevilla, pasando por ciertas pinceladas de obras de una gran calidad artística y estética de su tierra natal y de la provincia de Huelva. Y, por supuesto, de ciertos particulares, sacar a la luz, por el caso, por ejemplo, de la escultura en escayola policromada de Jesús del Nazareno, que resultó una sorpresa. Yo la conocía personalmente, pero claro, tenerla en tus manos, poder exhibirla y poder llevarla a los onubenses y a todos los visitantes. Sobre todo por parte de las personas, dudo que mucha gente lo supiera, pero sí, el saber y el conocer, el poder observar una copia exacta que Sebastián, como buen creador y buen amigo de sus amigos, regaló a uno de los señores que le hacen el encargo, ¿no?, en el año 50, pues fue una de esas pequeñas curiosidades, ¿no? Después, ya te digo, vinieron de Sevilla, vinieron del puerto de Santa María, y fue una verdadera joya. Está mal que nosotros lo digamos, porque ambas exposiciones han sido joyas, porque siempre es buen momento, lo hemos comentado, para mostrar
la magnífica obra de Sebastián Santos, siempre es buen momento para estar recordando, no solamente cuando veamos procesionar sus imágenes por la calle, cuando vayamos a ciertas iglesias y caigamos en la copla de que hay obra de él, que también es una gran sorpresa, sino que también había que darle el reconocimiento desde la propia capital y desde la propia provincia al artista onubense, porque aunque luego, obviamente, también en su corazón Sevilla estaría, y en su vida estuvo presente, pero nació donde nació. Tenemos esa suerte. Por cierto, hablamos de esa obra religiosa de la unción que le daba, pero si uno veía el Cirineo de Pasión, tenía esta unción religiosa también, el Cirineo. Era impresionante. Y era un autorretrato, ¿eh? Era increíble. La cabeza es un autorretrato. Y es una auténtica joya, eso es. Nosotros tuvimos la gran suerte de tener el boceto en la exposición junto con la imagen. Era él, tenía el Nosotros, rostro de... Yo me acuerdo que cuando el hermano mayor hace 2 años me comenta, vamos a reunirnos en un equipo para a ver qué plan de organigrama hacemos con motivo del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, y entonces él dice, como coincide 125 aniversario de Sebastián, vamos a hacer una misa funeral por Sebastián. Y entonces yo le dije, una misa me parece muy poco, me parece muy bien, pero yo creo que Sebastián hay que reivindicarlo, porque nosotros los andaluces tenemos un problema, que en lo que somos únicos no lo ponemos en valor. Y nosotros tenemos que defender lo nuestro. Y curiosamente, alguien tan grande, nadie, todos decimos Sebastián, el paso estupendo, la Virgen tal, pero nunca nadie ha puesto su trayectoria en valor. Cuando en otro país del mundo, Sebastián estaría en los mejores museos. Nosotros tenemos que perder ese complejo. Entonces yo le dije al hermano mayor, nosotros tenemos que poner en valor, no porque vayamos a descubrir a un Sebastián que todo el mundo conoce, pero reivindicar la figura de Sebastián en Sevilla capital. Y así surgió la idea. En un principio el hermano mayor tenía sus dudas porque claro, todas estas cosas necesitan su financiación, ¿eh? Y significan también que tiene que tener una logística muy complicada. Eso ya lo sabéis, tanto Salva como tú, ¿no? Bueno, pues afortunadamente se consiguió llevar a efecto la exposición con casi 64 piezas. La exposición nosotros intentamos complementar la que se celebró en Huelva porque lo hicimos después de Huelva y no tenía sentido hacer lo mismo que Huelva, sino era complementar con Huelva. Hicimos una parte dedicada también civil, que conllevó un trabajo profundo. De hecho, la imagen que habéis puesto antes ahí de don Juan Tenorio es una cosa curiosa que la voy a contar porque creo que es una anécdota que no se conoce, ¿no? Ese modelo él lo hizo para el Ayuntamiento de Sevilla, terminaron enfadados y no se llega a realizar la escultura. En un momento determinado, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, de la provincia de Sevilla, le pide el modelo al Ayuntamiento de Sevilla para ejecutarla, ya que en Sevilla no se había ejecutado por un problema que había habido de malentendimiento entre Sebastián. Y entonces el Ayuntamiento de Sevilla se lo cede a Dos Hermanas, lo funde. Y yo cuando veo en el libro de la tesis de doctoral de Sebastián, que estoy buscando toda la parte civil para hacer una parte también que se conociera civil, pues empiezo a indagar, resulta que no está ni en el Ayuntamiento de Dos Hermanas ni en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que cuando se lo dieron al Ayuntamiento de Dos Hermanas, lo llevan a fundir, y como no era propiedad ni del Ayuntamiento ya de Sevilla, se olvidan y lo dejan en Madrid, en la fundición. Y se ha llevado 30 años. Roto, sin brazos, sin piernas, todo roto tuvimos, pero al final de cuentas conseguimos recuperarlo, una pieza que está firmada por Sebastián. Y gracias al hijo, que totalmente desinteresado, conseguimos ensamblarlo y montarlo. Pues como eso hemos conseguido recuperar algunas piezas que no estaban catalogadas. Curiosamente nosotros hemos llegado a la conclusión que Sebastián tiene más de 550 piezas y solo tiene catalogado un 25%, porque él hacía mucho trueque, permitirme la palabra trueque, con muchas personas privadas, ¿eh? Nosotros conocemos la parte religiosa que se ve en los templos, pero Sebastián, su gran producción es a nivel de particulares. Y de hecho él regalaba muchísimas imágenes y muchísimas miniaturas. Era una persona muy agradecida, al igual que era muy espiritual, era muy agradecido. Era una persona que no era nada ostentosa. Él se llevaba todo el día trabajando. Y otra persona que se podía obnubilar en un momento determinado con el triunfo que él tuvo en los años finales 50 y 60, él siguió viviendo con la misma humildad de siempre. No cambió.
Y entonces entendimos que teníamos que reivindicar la figura de Sebastián y ponerla en valor. Y creo, honestamente, con lo que ha hecho Huelva, con lo que ha hecho Sevilla, yo creo que a Sebastián todavía no se le ha dado el sitio. No se le ha dado. Porque nosotros mismos no somos capaces de poner en valor. Y tenemos que ponerlo en valor y además reivindicar la cantidad de andaluces que tenemos que han hecho grande a esta tierra, entre ellos Sebastián, como lo han hecho otra serie de artistas, que hay muchísimos artistas, no solo de Huelva, de cualquier... Yo no me limito ya solo a las provincias de Sevilla y de Huelva, sino cualquier parte de Andalucía. Nosotros, como andaluces, tenemos que enorgullecernos de los artistas que tenemos y tenemos que engrandecerlos, pero no porque seamos más que nadie, sino para enriquecer y para que se vea el potencial que tenemos cultural, que eso de que, como decían en un momento determinado, en un contexto de tiempo en España, de que en Andalucía somos unos incultos. No, señor. Andalucía es la gran potencia cultural de España y la que más ha enriquecido culturalmente a España. Y eso lo tenemos que hacer valer nosotros. Y nosotros tenemos que poner en valor a la gente que son de nuestro pueblo, de nuestra tierra, y que han dado su vida por engrandecer esta Andalucía, a nivel del arte como a nivel de otros tantos campos que tenemos, afortunadamente. Bueno, y hemos tenido la gran suerte, tanto tú como yo, de poder dar ese granito de arena de uno de los mayores, para mi gusto, el mayor escultor que ha habido en el siglo XX. Y decía yo además, recuerdo que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Tiene Juan de Mesa su monumento delante de la Basílica del Gran Poder, como el monumento a Sebastián Santos cerca del Nazareno, ¿no? Yo creo que una imagen tan devocional para la ciudad y que la haya concebido un artista de la tierra, pues ¿por qué no? Pensar en un monumento, por cierto, hizo su hijo, el de Juan de Mesa. El de Juan de Mesa de Sebastián. Pues ¿por qué no, no? Apostar por ese tipo de cosas que devocionalmente son fundamentales para la historia misma de la ciudad. Pues oye, yo que te voy a decir. Claro, tiene que ser la iniciativa, ¿no? Las hermandades son las que tienen que pedir, porque al final de cuentas el resultado final de esa obra de Sebastián la tienen las hermandades. Las hermandades tienen que pedir y las hermandades tienen que hacer, porque tienen un poder social y una presencia social, y son las que tienen capacidad para poder pedir que se haga un monumento, tanto, vamos, yo me gustaría que estuviera en Huelva, en Sevilla, en su tierra natal, al final de cuentas, que hubiera un nivel de agradecimiento, porque al final de cuentas el patrimonio histórico artístico de la Semana Santa de Andalucía le debe a Sebastián muchísimo. Yo soy partidario del reconocimiento constante y de la memoria constante, porque muchas veces parece que hasta que uno no pone una escultura de una imagen, de un personaje, parece que no se tiene en cuenta, o parece que no se le recuerda, ¿no? Yo soy partidario absolutamente de que a Sebastián habría que tenerle, por supuesto, conmemorar su figura y conmemorar su vida y obra a través de un monumento en Huelva, al igual que en Sevilla tiene una calle, ¿no? Una placa en el estudio donde tú... Creo que es la calle Santiago 19 o 25, porque siempre... Yo pienso que sí. Tiene una calle también, ¿eh? Tiene una calle también. En su pueblo natal, en Higuera, hay un magnífico monumento que su hijo le hizo, que está allí en la plaza de la parroquia de San Sebastián. Tú sabes de sobra que yo soy un adicto a los monumentos, entonces quizás es a otra persona a la que deberías preguntarle eso. Por mi parte, por supuesto, sí. Si estuviera en mi poder ya se habría hecho, por supuesto. No, mira, precisamente yo estoy hablando con su hijo de este tema y él decía que estaba encantado además de hacerle a su padre un monumento en Huelva, con lo cual creo que dar la iniciativa y hacerlo, ¿no? Bueno, como está aquí el portavoz de la Diputación... Eso iba a decir, yo iba a Salva directamente. Vamos a hacerle que recoja, la propuesta y que haya alguna hermandad que se lo pida. Si no es el Ayuntamiento de Huelva, que yo creo que estaría de acuerdo. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que Huelva, como es la cuna, la provincia de Huelva, claro, es pues donde ha nacido Sebastián, debería de ser un poco la que diera el paso adelante y rompiera. Hay que darle las gracias a tanta gente que ha hecho y que forma parte del ADN cultural y artístico de Huelva y su provincia, que ojalá hubiera calle suficiente para reconocer espacios. En cuanto a la Semana Santa, no se llega a ese reconocimiento, porque ni la tiene Sebastián Santos, ni lo tiene, por ejemplo, el que ha hecho la marcha más internacional que existe de la Semana Santa que haya salido de Huelva, que es la marcha Rocío, que es Manuel Ruiz Vidrier, y que ni siquiera tampoco tiene una calle. Sus nietas, yo hablo mucho con ella y me dice, bueno, a ver si algún día te acuerdan de él. Yo admiro de verdad. Que ha hecho la marcha más internacional de Huelva, claro, porque Rocío se toca en todos lados. Entonces, ahí tenemos que reconocer y nos tenemos que culpar, me vaya a perdonar porque estamos aquí entre amigos, ¿verdad? Tenemos que reconocer que los cofrades somos un poquito especiales.
nosotros no somos conscientes del legado histórico de los que somos depositarios. Tenemos una responsabilidad. Nosotros, los cofrades, tenemos que poner en valor el patrimonio artístico-cultural que nos hemos heredado. No tenemos ningún museo donde sirva no solo de museo, sino de centro de interpretación y a la vez de archivo donde se puedan ir guardando, verás, pues desde bocetos, desde diseños. No le damos importancia, nos ceñimos solo a nuestra parte, a nuestra hermandad. Sí, tú le dices eso y dices, no, en la Casa Hermandad está. En la Casa mire Hermandad, usted, no mire usted, pero es que los cofrades, cuando salimos en Semana Santa, la Semana Santa es una globalidad de días donde todos estamos a través de un consejo o tal. Independientemente de consejo o no consejo, los cofrades, si queremos, tenemos el poder de pedirle a las instituciones que se reconozca en un organismo, sea en un museo, sea donde fuera, tanto en Huelva como en Sevilla, donde fuera, sin complejo de ningún tipo. Cada ciudad con su museo. Sin complejo de ningún tipo, donde ese museo sirva también de archivo documental, Claro. para que no se pierdan tantísimas cosas como se están perdiendo. Y que se van a las casas particulares. ¿Cuántos que se documentos pierden, hay que en se las pierden, casas que y se pierden, cuántas que cosas se hay pierden? repartidas? Pero es verdad, yo soy y además, sí. y en lo que dice él, Sí. lo que pasa es que no aprovechamos la fuerza que tiene la Semana Santa. Y ahora no la estamos aprovechando de más en estos momentos. Porque es verdad que si los cofrades se unieran, quitaban y ponían alcaldes, porque somos el movimiento más grande que existe en todas prácticamente las poblaciones de Andalucía. No hay movimientos asociativos. Si juntáramos todos los que son, vamos a llamarle, ¿no? Los hermanos, socios, ¿no? Vamos a llamarle socios. Si se juntaran todos lo que es una asociación, un consejo de hermandades, pues fijaos a cuántas miles de personas aglutinan en cada uno de los pueblos y ciudades de Andalucía. Vale. Con lo cual, si utilizáramos esa fuerza para reivindicar lo nuestro, tendríamos mucho más de lo que tenemos, evidente. Pero bueno, somos los más responsables siempre, los que siempre nos callamos ante todo. Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de museo, ¿no? En Huelva, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, y lo tenemos muy cerquita de nuestra iglesia, como es el Cuartel de Santa Fe? Fijaos lo que sería, por ejemplo, eso, como un museo de la Semana Santa, ¿no? Que está muy bien que le haga un museo a José Caballero, si no digo que no, pero, oye, ¿por qué no se hace un museo, o en Sevilla, es decir, a la fiesta más importante de esas ciudades? Es que es increíble. Se hace un museo de cualquier cosa, pero la Semana Santa no. Yo he estado, sabes que tengo mucha relación, a Paco Vélez hizo una entrevista hace un mes, que él no era partidario del museo, pues yo, con todo mi respeto, me da igual lo que diga Paco Vélez, el presidente del consejo. Pero ¿por qué no? No es una cuestión de consejo. ¿Por qué no? Escúchame, No, es una cuestión de la ciudad. Es una cuestión de la ciudad, claro. ¿Verdad? Es una cuestión de seña de identidad de la ciudad. Yo creo que las ciudades están para poner en valor su historia. Tú vas a Sevilla, pero no puedes ver nada de la Semana Santa. Y la Semana Santa, al final de cuentas, tienes que ir a una casa hermandad. Independientemente del sitio donde sea, curiosamente, somos muy snob. Últimamente somos muy snob. Le ponemos a lo mejor un museo o hacemos una exposición de Manolito de los Palotes, que lo que ponen son 2 botellas de plástico pintadas, fundidas, y ahora resulta que tenemos artistas de siglos que han conformado el mayor museo del mundo al arte libre, que es al aire libre, que es la Semana Santa, y no hay ningún museo donde alguien pueda venir y verlo durante el año. Solo tiene que venir en Semana Santa. Y no lo puede ver por ningún lado, porque tiene que ir a la Casa Hermandad a ver una cosa concreta. Y además, actualmente, si no fuera por la Semana Santa, ¿quién invertiría en arte? Si no fuera por las cofradías. ¿Quiénes serían los mecenas? Nadie, pues ya nadie invierte en arte. Esa cantidad de escultores jóvenes, de pintores, si no existieran las cofradías, seguramente ni se dedicarían al arte, porque la Semana Santa es una manera que te lleva al arte también. Y todo eso se sigue fomentando desde la Semana Santa. Y no reivindicamos, vosotros por lo menos habéis hecho la asociación gremial, ¿no?, de artesanos, que es una cosa para decir, aquí estamos. Y los derechos... Hemos conseguido el 10% del IVA para los mantos. Hay que decirlo, ¿eh? Que no se entiende que paguemos un 21%. Claro. Cuando una cosa es hecha totalmente a mano y, sin embargo, curiosamente... Si eso no fuera Semana Santa... Los levantinos consiguieron para la falla el 10%. Nosotros, como no nos unimos nunca para nada, nos reivindicamos. Tenemos que reivindicar lo que somos únicos. Si no fuera dentro de la Semana Santa este arte... ¿No estáis convencidos de que estaría mucho más puesto en valor? Si estos mantos bordados fueran para la fiesta del Sagrada Estrella Lunar del Más Allá, no estaría todo... Fíjate qué cosa más maravillosa, qué bonito. Pero esto es como
se gastan el dinero en esto en vez de dárselo a los pobres, como siempre, la misma trochería de tiempo. Eso es una falta de complejo absoluto. A mí me gustaría únicamente decir algo a colación de lo que habéis comentado. Yo fui a Jerez una vez, he ido muchas, pero una en particular llegué y me encontré un monumento a la Semana Santa. Y dije, madre mía, han sintetizado en una rotonda, quiero recordar, que hace de antes de la pandemia y la última vez que... Y además las noches de Jerez en Navidad no te quiero ni contar cómo son. Entonces, una magnífica escultura, un monumento a la Semana Santa. Yo, en ese sentido, me duele que al ser un tema y al ser un concepto tan universal del que tú estás diciendo además, y es verdad, del que vive tanta gente, del que convivimos, es ridículo que hable de la Semana Santa porque, bueno, está en nuestra vida. Como en Huelva no hay un monumento a la Semana Santa, con la cantidad de artistas que habéis nombrado y la de artistas que hay cada vez que... Bueno, nada más que hace falta irte a Huelva e investigar un poquito. Magnífico. Mira, pues te voy a dar una artista. primicia. Como no olvides decir la tele ni un medio de comunicación. Primicia, como salgo de primicia. Ya está el boceto hecho. Yo vi un boceto hace un montón de tiempo, pero bueno, eso Ya no... el boceto del monumento a la Semana Santa Huelva, entonces ya. No, y a lo que me refería con lo del boceto, y voy a ser breve, al boceto y a los museos, es que, como he dicho antes, que está recordando constantemente ciertas cosas y hay que homenajear, cómo no, con un monumento, la Semana Santa, en el caso de Huelva, en Sevilla, por supuesto, también, y donde se quiera homenajear, bienvenido es. Pero es verdad que, al igual que a Sebastián, hay cantidad de artistas, innumerables artistas que la tierra ha dado y que sería muy complicado. Obviamente, bueno, hay artistas, hay ciertas personas que han tenido una cierta relevancia en función del trabajo y en función de la historia, ¿no? El hueco que han cupido en la historia. Entonces, claro, es complicado eso de querer tener un detalle con todo el mundo en cuestión de monumentos y de placas. Bueno, pero yo en ese sentido, los sevillanos ¿no? los admiro. Han puesto, son capaces de poner una placa de tal, pero aquí vivió magnífico. Así se debe de hacer, así se debe de hacer. A tus paisanos, que para eso están todas las instituciones. Para adelante. Y después, a colación únicamente de lo que comentabas, creo que Huelva, digo Huelva porque estamos hablando Huelva capital en este caso, tiene sitios para aburrir, me refiero, sitios vacíos, espacios de disponibilidad para una rehabilitación. Es decir, no solamente el cuartel de la policía del Paseo Santa Fe tiene cabida un museo de la Semana Santa, es que estoy deseando que el museo de Pepe Caballero tenga su cabida ahí. Ojalá y sirva de centro de interpretación. Adelante, estoy deseando verlo. Y hay muchísimos espacios en Huelva para dedicarlos a un museo de la Semana Santa. Y claro que hace falta. Para bocetos, para tallas, para escultura, para todo. Que este hombre sus diseños los pueda exponer allí, y claro, exposiciones temporales. Y sobre los todo, artistas tengan un espacio claro, donde exponer sus obras, que no las conocemos, eso, porque no están en ningún... ni se han... Nos estamos yendo un poco Sí, de la está onda, bien, pero sí, pero, bueno. hay que reivindicar más museos y mucha más cultura en ese sentido y menos... Este es el problema que tiene cuando nos sentimos en tertulia, como si no fuese... Ustedes nos perdonan porque nos ponemos a hablar y nos vamos por derroteros, ¿eh? Esperamos no haberlo aburrido. Bueno, pero yo creo que es importante, porque al final estamos hablando de la obra de Sebastián Santos y precisamente con estas exposiciones, ¿no? Yo creo que lo que nos lleva es a la necesidad de hacer muchas exposiciones, y con eso quizás con un museo confluirían todas estas exposiciones que se hacen, pues bueno, así en otros centros, pero ahí habría cabida para hacer exposiciones. Salva, ¿tú nos quieres preguntar cómo está la mesa? ¿Tú quieres decir algo? No, al final, cuando terminemos... Ah, vale. No, sí, bueno, ya, bueno, pero nos podéis preguntar, claro. Vamos. Como ya, bueno, es que si Si nos alguien podemos quiere llevar aquí preguntar algo, hasta las 6 de la mañana hablando, pero entonces, bueno, pues no, si le alguien queréis quiere decir algo a ellos, ¿no? Preguntarles lo que sea, pues encantado. Por eso, Salva, tú que estás más cerquita, si nos quieres decir algo. Os quiero decir algo a los tres. Bueno, mira, me uno ahora a la última conversación, que a mí me gusta también esto tela, tú lo has dicho al principio, y yo, la semana pasada, bajando de Madrid, me dio por ir a pararme a almorzar en Cáceres mismo, que está ahí al lado, y vi un monumento a un nazareno, un penitente, y yo le hice una foto. Me llamó la atención, digo, una ciudad que está poniendo en valor su Semana Santa, y yo no, la de Cáceres no la conozco mucho. Pero mira, Nacho, yo habéis dado con alguien que yo me sumo a reivindicar lo mismo que estáis diciendo vosotros, claro, pero desde el minuto cero, porque además, y con esto quiero partir, una exposición nos ha unido, y a mí más con Paquili y con Jesús,
porque empiezo con la exposición de la Diputación de Huelva, con Jesús y con Rocío, y luego Prolonga. con Paquili en Sevilla, ¿no? A través de, bueno, también mi especial sensibilidad con la Hermandad del Cerro, y bueno, y de una exposición del arte, de la visualización, de la apuesta, en este caso, por la administración, ha nacido el que yo os haya encontrado. Y a ti, Nacho, bueno, pues... Me encontraste en la calle. Te encontré en la calle, pero bueno, te diste a que eres rápido, eres un tío formidable y con el que se puede trabajar y tener una amistad estupenda. Yo os quiero agradecer a los tres, además, que esto que empezó con una propuesta desde Cultura, con Francis y con Sole, de Patrimonio, para un martes cultural que aquí en Isla Cristina el Ayuntamiento dedica a, pues, un ciclo de charlas, de conferencias, de presentaciones. Aprovechando las exposiciones, me hablaron de vosotros y yo aproveché ya mi cercanía con vosotros para osar a pediros de venir hasta Isla Cristina, y habéis venido además un 3 de septiembre, todavía estamos en verano, hace buen tiempo para irse de finde. Yo os quiero agradecer muchísimo, además y en el alma, que ya como amigos, como compañeros, hayáis venido hoy y además también hayáis aportado al Ayuntamiento de Isla Cristina pues este valor para hablarle a todas las personas que han venido y aprovechar también para dar las gracias, ¿no? Yo quiero también dar las gracias muy especialmente, o al menos porque significa mucho para este territorio, en este caso para la ciudad de Isla Cristina. Está aquí Pili, que es hermana mayor de la Hermandad de los 33, donde tienen una magnífica imagen de Sebastián Santo, que además preside el templo más grande de la ciudad de Isla Cristina, y además es una talla magnífica. Y también, por supuesto, a Flores, a mi hermana mayor, de mi Hermandad de la Esperanza de la Redondela. ¿Qué voy a decir yo de mi Esperanza? Una talla bellísima, no superior. Pero bueno, todo este tiempo me ha hecho también conocer un poco más a Sebastián, enamorarme más de él. Yo creo que ha merecido la pena de que hayamos echado esta tarde aquí. Agradeceros nuevamente y de todo corazón vuestra presencia. Pues también me ha parecido también una charla entre amigos. Muchas veces me ha pedido el cuerpo de participar, porque además Sebastián Santos, pues lógicamente por mi cercanía con la Virgen de la Esperanza, pues me ha hecho... me ha hecho querer conocer más su obra. Como todo esto, yo siempre lo digo, las administraciones, las instituciones las hacen las personas, ¿no? Y esto tienen alma. Y aquí ha hecho un trabajo para llegar hasta aquí, para montar los PowerPoint, para preparar la sala, los trabajadores que están por aquí, los medios de comunicación que también además van a hacer llegar esta charla coloquia a las personas que nos ven. Pero ese alma lo ponen los trabajadores, como digo, y hay una parte especial que Francis Zamudio, como técnico de Cultura y de la área de Cultura, le ha puesto con cariño para que esto se hiciera hoy un viernes, que no es martes cultural, pero bueno, es un viernes y ha merecido la pena. Y Sole, la jefa de servicio de Patrimonio y Archivo del Ayuntamiento, para que hoy sea una realidad. Yo quiero en este momento, ya para finalizar y con los agradecimientos, que suban los dos y que vosotros sí le entreguéis a Jesús, a Nacho y a Paquili, bueno, pues un detalle pequeñito, que mejor que los productos de Isla Cristina, y enseñar de agradecimiento por haber venido hasta aquí y por habernos dado este diálogo tan maravilloso donde nos ha hecho profundizar un poco más en la figura de Sebastián. Así es que, nada, con esa entrega de esos regalos. Francis quiere hacer una pregunta, ¿no? Me gustaría aprovechar que están ellos aquí, porque yo soy bastante admirador de Sebastián Santos de hace muchísimos años, y me gustaría saber si vosotros tenéis constancia de que hay discípulos que han seguido el estilo de Sebastián, si tuvo aprendices en su taller, porque a mí me consta que un escultor ayamontino, que además es el autor de las imágenes de mi hermandad de Isla Cristina, y aquí en Isla Cristina tiene varias calles, y en Ayamonte también, que era José Vázquez Sánchez, fue discípulo de Sebastián, trabajó con él, y además impregnó su obra del estilo de Sebastián. Que yo sepa, el único y además el que fue a su entierro fue Buiza. Buiza. Tuvo mucho, pero Tuvo mucho, con pero yo relación... te diría que todos los escultores que hoy día existen, todos beben de la escuela de Sebastián. Sobre todo te he dicho antes una puntualización, un pequeño, la policromía.
Todos los escultores te hablarán siempre de la policromía de Sebastián. Después, seguidor suyo, en todas las piezas de Sebastián las restaura su hijo. Es un magnífico restaurador. No es como el padre, que era creador. Sebastián es el que vive. Sebastián. Es el que sigue. Ahora mismo está restaurando 4 piezas del padre. Pero que Jesús, a la misma vez, Jesús fue un magnífico escultor. Jesús fue un fantástico escultor que además, bueno, hizo Pero muchas imágenes sacras. que él tuviera predilección para enseñar, a Buissa, es el único. Que además fue predilecto en ese sentido. Lo que he contado ante Nacho, en el entierro de Sebastián, podría haber, y hubo una gran multitud de ayudantes, de personas en su taller, y Buissa fue de su predilecto. Después el talento de Buissa, bueno, lo conocemos de sobra. Otro día haremos otra charla de Buissa. Bueno, de la que nos Lo que eche. quiera, vamos, encantadísimo, de verdad. Volver cada vez que se nos pida es un gustazo y además, ya te digo, Isla Cristina, que cuente con nosotros para lo que necesite. Sobre todo, de verdad, a la hora, es un gustazo poder hablar, lo que decía, se lo decía aquí Floyd Casorma, es un gustazo poder hablar de Sebastián porque, repito las palabras de antes, una maravilla el poder que ellos hayan realizado una exposición, nosotros hayamos tenido la suerte, gracias a la Diputación de Huelva, de poder sacar a la luz obras o darle un protagonismo en un espacio, y ellos igual, a piezas de Sebastián que se conocían, que no se conocían, pero que las pudieras tener al lado. Recuerdo alguna que otra vez, Salva y yo, que hemos estado juntos más de una vez, porque además hemos transitado por la exposición muchísimas veces en el tiempo que estaba, y podíamos estar a solas charlando del Cirineo de Pasión, por ejemplo. Y podíamos charlar a solas de la Inmaculada, de la Pastora Dormida, que es una joya que solo ha salido en muy pocas ocasiones del convento de los capuchinos. Entonces, bueno, es un gustazo de verdad hablar de la obra de Sebastián, de la vida de Sebastián. Quedan en el candelero muchísimas cosas de las que hablar de él. Y bueno, esperemos que dentro de 25 años vuelva a hacer otra exposición y que tengamos la suerte de ver tal cantidad de piezas que están en colecciones privadas que no dejarán de salir. Me voy a contar una anécdota rápida, pero estando con Sebastián Santos hijo, nos comentó que habían encontrado no recuerdo dónde era, en un espacio, es que no recuerdo exactamente porque ha llovido muchísimo, una imagen, una pequeña talla que le habían hecho llegar la fotografía y era de Sebastián. O sea que lo que nos queda por encontrar todavía de él, madre mía. Y nos queda que gente como él, que es quien más cerca la tiene, quien la mira, pues nos siga descubriendo a Sebastián, porque imagino que cuando uno se pone frente a la Virgen de los Dolores, ve a Sebastián, y Sebastián está muy cerquita porque así concibe a la Madre de Dios. Yo tuve la gran suerte de conocerlo a él. Él le llamaba a la Virgen de los Dolores de mi hermandad, le llamaba Morena, él le decía su morena, ¿no? Tuve la gran suerte de conocerlo solo un día. Yo tengo que decir que si Sebastián era una persona que vivía profundamente su fe y una persona muy espiritual, toda la canalización de mi espiritualidad, mi fe, mi devoción, mis sentimientos religiosos se la debo precisamente a la imagen de la Virgen de los Dolores del Cerro. El gran profesor y el gran director espiritual mío es Sebastián Santos, porque a través de la Virgen yo he tenido la gran oportunidad de descubrir lo que es la religión, desde el sentimiento como la vivimos los andaluces, y después hay algo que yo he tenido también esa gran oportunidad. Cuando se nos va alguien muy querido, un ser muy querido que significa mucho para nosotros, yo cuando estoy tocando a la Virgen para vestirla, sé que me está tocando. Y eso lo hace la unción de la propia imagen. Yo reconozco que le debo mucho espiritualmente a mi religión, pero de una forma de conectarme, todos necesitamos, todos tenemos en casa fotografías de seres queridos, todos necesitamos un elemento, no porque seamos idólatras, sino porque el sentir andaluz es de que necesitamos comunicarnos a través, ¿no?, para nuestra fe y nuestro sentimiento. Por eso están las imágenes, sabemos perfectamente cuál es el fin de las imágenes y por eso se bendicen y tienen una función de comunicación, ¿no? Eso Sebastián lo ha conseguido y en mi caso concreto yo reconozco que yo cada vez que me pongo delante de la Virgen, a mí me está mirando la mirada. A mí la Virgen me está diciendo con los ojos, si ese día yo me he sentido mal, igual que tantísima gente como se ponen delante de la imagen de su devoción, hay una comunicación especial. Eso lo hacen las imágenes de Sebastián, igual que lo hacen otros escultores, pero las imágenes de Sebastián de una forma muy especial. Tiene una particularidad, nunca le consigues mirar a nunca le consigues encontrar la vista real,
te está mirando siempre, te pones de perfil, te está mirando de frente, te pones donde te ponga, te mira. Y tiene esa conexión. Yo te vuelvo a reiterar que en el caso concreto mío, a mí Sebastián me ha ayudado muchísimo en la fe, y desde que murió mi madre, tengo la gran suerte que cada vez que toco a la Virgen, le estoy tocando la cara a mi madre. Qué bonito. Y esa es la verdad de esto. Y el día que no exista eso, pues no habrá Semana Santa ni habrá nada. Esta es la única verdad. Todo lo demás es mentira. Sin esto no es, no. Por eso esto es tan grande. Y el que no lo entienda, pues ni tiene sangre ni tiene nada. Ni vive ni respira. Bueno, ya está, no te digo más nada. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, lo dicho. Yo creo que ahora sí le debemos un gran aplauso y que suban Sole y Francis y les entreguemos regalos. Siempre todos los detalles son pocos, pero traen ellos unos libros de Isla Cristina y unos productos también de aquí de Isla Cristina. Gracias. Y gracias a vosotros por aguantar la calor estoica, ¿eh? Gracias a todos, por supuesto. Reconozcamos que ha hecho calor, ¿eh? Gracias a todos, de verdad. A vosotros.